Hola, pues muy buenos días. Bienvenidos otra vez a estos recorridos que estamos haciendo en distintos huertos, distintos espacios, tanto domésticos como en este caso escolar, para conocer un poco de pues cómo todo este tema de la agricultura urbana es llevado a cabo en diferentes contextos, en diferentes situaciones, a qué retos se enfrentan. Y pues hoy nos encontramos con Alejandro. Alejandro es vecino de Santa María la Ribera, pero es también un pues miembro de esta comunidad escolar que está situada en la Fundación Manú, que ahorita pues Alejandro nos va a contar un poquito más al respecto, ¿no? Alejandro, gracias por recibirnos. No sé si nos puedas contar en dónde estamos, a qué se dedican y cómo es que este huerto llegó aquí. Sí, pues aquí es Casa Manu, es parte de Fundación Manu. Dentro de la fundación está la comunidad educativa Coconé, que es lo que nos trajo a nosotros aquí, porque es donde están nuestros hijos, ¿no? Y bueno, parte del desarrollo que queremos inculcarle a nuestros hijos es estar cerca de la naturaleza y pues que aprendan a convivir con ella. Y de ahí surgió este proyecto, el huerto, que inicialmente eh, empezó con una maestra de permacultura que se llama Benu, y Oscar fue quien continuó el proyecto, lo estuvo liderando. Eh, Tiene poco más de un año el proyecto, y bueno, el del huerto, porque la comunidad educativa ya lleva unos 3 años aproximadamente. Y cuando empezó el huerto, también obviamente antes de la pandemia, tenía más apoyo por parte de Fundación Manu, porque gente trabajando para la fundación o haciendo servicio apoyaba en las actividades del huerto, que es algo, algo que ahorita con la pandemia nos ha afectado, ¿no? Como la falta de manos. Y pues básicamente Okay. es eso. Tú me contabas que entonces, si llevan más o menos un año, la mayoría del tiempo que ha estado activo este huerto ha sido durante esta pandemia. Eh, en ese sentido, quiero saber tú desde tu perspectiva como padre de familia y también con lo que hayas conversado con otras personas que asisten aquí, pues cuál es el impacto que ha significado para sus niños y sus niñas el tener un espacio como este en una situación como en la que nos encontramos. Bueno, pues al iniciar todo esto de la pandemia, eh, nos dimos cuenta que era muy difícil para los niños estar encerrados. O sea, sí les hacía falta la actividad física, la convivencia con otros niños. Entonces fue una decisión en comunidad regresar a actividades presenciales, y sí se siente una gran diferencia. Eh, no sé, los niños ya estaban cayendo, no sé, en situaciones como, no sé, de ver mucha televisión o de aburrirse mucho, porque al inicio era difícil, incluso no había parques, no había actividades, no había nada. Entonces esto les ayudó muchísimo como a recuperar esa alegría, ¿no? Incluso lo ven más que como una escuela, lo ven como sus actividades, su diversión. Si un día mi hija no va a la escuela, nos dice, pero ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy no me toca ir a la escuela, ¿no? Si es viernes, por ejemplo. Entonces, pues creo que en ese sentido ha ayudado muchísimo tener un espacio así para el desarrollo de los niños. Eso, eso está súper bien. ¿Y tú antes tenías alguna experiencia en agricultura urbana o comenzaste a la par de este huerto? Empecé más o menos a la par, justo con las actividades de Casa Gallina, con los talleres.
creo que primero con el de compostaje, después con el de agricultura urbana, y de ahí fue cuando me empecé a involucrar también un poco más en las actividades aquí en el huerto de Coconé. Pero sí, fue a la par. Oye, y a un año de empezar con toda esta experiencia ya vimos que han sucedido un montón de cambios, ¿no? El huerto ha pasado por muchas etapas, tuvo una etapa pues de mucha vida, con mucha cosecha, ahora están pasando por una etapa muy complicada, pero que puede dar oportunidad para nuevas cosas. Tú, en este tiempo, ¿cuál es como tu reflexión sobre la práctica de la agricultura urbana, sobre todo para las personas que se quieran como empezar a meter? ¿Qué es lo que ha implicado pues en tu día a día? Pues es una actividad muy satisfactoria. A mí me gusta mucho, es incluso terapéutico, pero también el poder comer directo de las plantas es una experiencia. Saben diferente los alimentos cuando los cosechas tú que cuando los compras en el mercado, ¿no? o en el súper. Y bueno, por otro lado también es algo que requiere mucha constancia y disciplina, porque si descuidas tu huerto se te mueren, ¿no? Sí es algo que se convierte ya en un modo de vida, ya es como parte de tu rutina. Okay. Oye, y creo que valdría la pena que si es posible nos puedas dar alguna recomendación o algún consejo, sobre todo creo yo para las personas que como tú también tienen niñas y niños pequeños y que tal vez tengan el interés de que se conecten más con las plantas de algún modo. eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacerle? ¿Cómo pueden empezar desde tu experiencia? Pues empezar a hacerlo, aunque no sepas, digo, yo llevo un año y me considero que todavía no sé hacerlo, muchas cosas sigo aprendiendo, pero justo empezar a hacerlo, porque si no empiezas no lo vas a hacer. Y a los niños les encanta involucrarse, entonces involucrarlos en todas las etapas, en el compostaje, en trasplantar, en todas las actividades. A los niños les fascina meter las manos a la tierra y estar involucrados. Pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a Oscar también, a Fundación Manú por brindarnos este espacio, y ya queremos visitar de nuevo en unos meses para ver cómo les ha ido, que también creo que es parte del chiste de estas transmisiones, no mostrar huertos exitosos o perfectos, porque es algo que incluso para los más especializados pues no existe, ¿no? Es una materia viva que está en constante cambio y que sería bueno ver cómo sigue ese cambio en unos meses. Y bueno, les trajimos un regalo de Casa Gallina que está ideal como justo para este espacio. Son unas chayas, son unas estacas de chayas que pueden enterrar y que además pues tiene la nobleza de que es una planta que aguanta bien el agua, que aguanta bien el sol, y creo que para estas condiciones donde pues es de difícil acceso al agua y a la sombra, pues se les va a dar muy bien y es muy nutritiva. Entonces pues espero la disfruten y la compartan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ahora vamos a empezar el recorrido aquí con Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Pues muchas gracias. Pues no sé si nos quieras platicar un poco de qué es lo que tienen acá y por qué lo pensaron y cómo, qué onda con todo esto. O sea, inicialmente esta esquinita, una de las intenciones era que fuera un refugio de flores. Okay. De hecho, por eso hay algunos girasoles, tenemos el amaranto, por ahí tenemos la linaza. Okay. Y la idea era como atraer a los polinizadores a esta zona. Ajá. Y que tuvieran aquí a la mano las camas de cultivo, ¿no? Como para generar Okay. esa avenida, esa era la idea. Y bueno, estuvimos trabajando mucho con el amaranto, que desde el año pasado lo cultivamos y sabemos que es de esta región, y pues sí, ha sido interesante ver que es muy resistente, ¿no? Y que es poco demandante. Pues está cañón porque justamente se nota cañón la diferencia entre las plantas que son
de la región Claro, y las que no son tanto de la región, ¿no? El cempasúchil ahí va con todo, es verdad. Sí. el magueycito de allá, no sé si es maguey o agave, ¿qué será? Creo que es un agave. Ok, el agave va con todo también. Y el nopal, que está un poquito escondido. Ajá, también va súper bien. Pero sí, no, va increíble. Y justamente es de los temas que es súper importante aquí en la Ciudad de México, a empezar a aprovechar plantas comestibles que sean de la región, porque son las más fáciles de mantener. Claro, Y en estas temporadas, o sea, esto es una escuela, ¿no? así es. Entonces, pues los papás no siempre pueden venir a regar, no siempre hay un equipo disponible y es una chamba. Sí, es un esfuerzo. Sí, pues no sé si Constante. quieres platicarnos tantito de tus problemas que has tenido con el huerto, todo ese despapalle, porque la verdad es que es importante que los vecinos vayan dándose cuenta más o menos de que pues no siempre es así como miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, sí hay un tema que hay responsabilidades y hay peso, ¿no? O sea, pesa hacer un huerto, no siempre es muy satisfactorio, pero no siempre es lo más ligerito del planeta. Claro, sí, yo creo que lo que nos está enseñando aquí la naturaleza es que por un lado tiene que haber una constancia, ¿no? O sea, Sí. tiene que haber un riego diario, sobre todo el tema del agua ha sido un tema. Decidimos trabajar en la azotea porque sabemos que el sol es una necesidad fundamental, sobre todo para el tema de las hortalizas, que era uno de los objetivos. Claro. Pero sí nos encontramos con que la cantidad de calor que se genera en la azotea por el hecho de que no hay un suelo que esté refrescando y que no hay nada que genere sombra, es como que tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, Claro. no se logró en esta primera etapa establecer ese equilibrio que permitiera que las plantas se desarrollaran de manera satisfactoria, porque también había mucha evaporación, ¿no? Claro. Entonces, digamos, estamos ahorita recogiendo esa experiencia y tomando tu consejo para ver cómo lo mejoramos esto. Sí. Y bueno, ¿qué más decir de esta experiencia? Pues lo interesante que ya habíamos visto es que la Ciudad de México es un lugar muy interesante para cultivar. Sí dan muchas ganas de buscar suelo, Ajá. pero desgraciadamente es de lo que más carecemos aquí, ¿no? Entonces tenemos que generar las habilidades para cultivar arriba del suelo, ¿no? Entonces Sí. estaba sobre ese proceso. E ir construyendo Y suelo cotidianamente, exactamente, ¿no? que fue Sí. ahí es donde tanto se justifica el compostaje, ¿no? Que fue como la fase inicial de este proceso, Ok. y justamente con la idea de no depredar, Ajá. de no estar comprando tierra de monte, ni vermiculita, ni nada. O sea, Claro. sabemos que la tierra puede tener sus nutrientes y su textura con la materia orgánica que tenemos aquí a la mano, porque justamente estamos en un lugar que está produciendo desechos a raudales, ¿no? Entonces, Ajá. esa era como la idea, demostrar que se podía y que se puede, Ok, y ok. más bien es como afinar el tema del cultivo, ¿no? No sé si gustas pasar para acá para que nos platiques, porque hace un rato fuera de cámara me estabas platicando de cómo iban construyendo suelo en toda esta parte de aquí. Sí, pues usamos un sistema que le llamamos lasaña. Sí nos dimos a la tarea de ir a hacer pesquisa de materiales. Ok. Justamente estábamos en otoño, Ajá. entonces había abundancia de hojarasca. Entonces juntamos muchísima hojarasca. Sí. Tenemos aquí mercados muy grandes, bueno, tenemos el mercado de la Merced, entonces ahí se genera una cantidad de materia fresca impresionante. Sí. Y Son albercas, ¿no? sí. Y obviamente teníamos un poco de tierra rezagada, como de otras macetas y esta onda, y también estuvimos haciendo el ejercicio con la comunidad de que trajeran materia orgánica de sus casas. Claro, claro. Entonces lo que hacíamos era poner una capa de tierra con hojarasca, una buena capa de materia orgánica, Ajá. la cubríamos con más materia seca, con la cascarilla de café que también encontramos aquí cerca. Ajá. Ahorita la vemos, está Ajá. increíble eso para la composta. Nos Ajá. ayudaba mucho como con el tema del olor, y vimos Ok. que se compostaba rapidísimo y averiguamos que era una fuente de nitrógeno, ¿no? Sí, claro. Entonces estábamos haciendo este procedimiento, poníamos capas de materia, Ajá. manteníamos buena humedad y cubríamos. Ok, ok. Cada tanto veníamos a revolver y era impresionante ver lo rápido que se compostaba, porque en una cubeta, como estamos trabajando en un espacio más contenido, Claro. un proceso que quizás se tome un mes, aquí vimos que pasaba en 2 semanas, ¿no? Ok, ok. Entonces, ok, ok. sucesivamente íbamos haciendo este proceso Ujú. hasta que dijimos, no, pues se llenó la cama de cultivo, y fue cuando empezamos a hacer siembra directa. Sí, sí, sí. Esa fue hicimos un poco de siembra en almácigo Ajá. y un poco de siembra directa. Ok, ok. Entonces diseñamos esta estructura para montar una mallita que generara cierta protección del sol, Sí. y sí, todo iba bien. Esto fue, digamos, a finales del invierno, Ok. pero ya luego empezó como que a sentirse más riguroso el sol. Sí.
empezó, no sé qué, no sabría explicarme, pero también como que la tierra ya necesitaba otra cobertura y ya no hubo posibilidad de conseguirlas allá, ya no estábamos en otoño, ya no había hoja tan a la mano. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue donde decayó esto, o sea, estas plantas crecieron increíble. En algún momento dado aquí hubo rábanos, pues sobre todo lo que cosechamos de aquí fue rábanos, ¿no? Ok. Y estuvimos intentando, por ejemplo, con la albahaca hacer siembra directa porque sabíamos que era muy buena para el tema de las plagas, Sí, ajá. pero no se logró desarrollar. Entonces, pues sí, toca revisar. Esa fue la experiencia. La parte de creación de suelo fue muy interesante. Ah, y bueno, la otra tema del riego, ¿no? O sea, sí nos tocaba que como no era tan periódico, Ajá. quizá pasaban 2 días y con el afán de que no se secara la tierra, regábamos de más. Entonces había un escurrimiento y había pérdida de nutrientes. Sí, claro. Lixiviación. Exactamente. Entonces, el día que podíamos regar con calma, pues que no era siempre, nos dábamos cuenta de que la tierra estaba empezando a perder esta capacidad de retención de humedad, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que nos pasó, pero sabemos que este trabajo lo vamos a Ir recuperar. perfeccionando. Exactamente. No, es que está cañón. Y una de las cosas que te quería decir ahorita que estabas platicando de esto es que me platicaban que tuvieron más o menos bastante buen éxito cuando hubo temporada de lluvias, ¿no? Claro, porque el año pasado este proceso lo empezamos a finales, estuvimos compostando en otoño. Ok, ajá. No es cierto, estuvimos compostando en primavera. Ok, 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 ok. Y entonces ya con las lluvias del verano fue cuando estuvimos cultivando. Ajá. Y pues como que había yo creo que hay otra humedad en el ambiente, digo, a pesar de que todo el día está el sol pegando, Sí, sí, sí. pero definitivamente las lluvias nos ayudaron muchísimo. Sí, claro. Y este año empezamos antes y cuando las plantas estaban emergiendo nos tocó el rigor de la sequía Sí. y sí es una lección Claro. dura, ¿no? O sea, Sí, 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 no, pues, y justo yo no soy tan, como, no me gusta tanto la onda hippie, decir así como, no, es que las técnicas prehispánicas y así, pero sí hay cosas que hay que aprenderles porque vivieron en este territorio durante miles de años, ¿no? por supuesto. Entonces, el calendario prehispánico estaba regido por, o sea, había 4 elementos principales, ¿no? En el calendario. Era agua del verano, tierra del otoño, que era la época de cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Viento del invierno y fuego de la primavera, ¿no? Claro, Pues ese queda es el calendario clarísimo. azteca, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, o sea, pues ahorita estamos en primavera y se ven, ¿no? Los incendios del Teposteco, el año pasado los de la Mujer Dormida, o sea, es un despapalle y sí hay una diferencia en la... O sea, no ha llovido en meses, ¿no? Entonces el aire está muy seco y se chupa el agua de las plantas, o sea, se busca nivelar y se lo chupan. Es cierto. Entonces, pues la verdad es que sí es un esfuerzo extraordinario y se conecta un poco con lo que decíamos de las plantas nativas, ¿no? Es un esfuerzo extraordinario estar plantando en estas épocas en la Ciudad de México, ¿no? Hay épocas de temporal y pues precisamente algo que yo desde que llegamos les quería platicar y comentar un poco, y era un poco como el consejo que yo les quería dar, es la onda de las chinampas, ¿no? Entonces, o sea, como reconocer esa sabiduría que tenemos de hace milenios. Y entonces, pues, cuando te dije así como, no, pues estaría chido, tú me dijiste los wicked beds, ¿no? Y entonces, pues sí, es un poco hacer esta idea que tú tienes. Y como único consejo que les daría para esa parte sería buscar la forma de lograr inundar tantito estas mesas de cultivo, unos 5 centímetros más o menos, y meterle macetas de las de 10 litros pues de garrafón, ¿no? Claro. Y pintarlas de negro para que no se dañen las raíces y ya van para arriba las plantas. Ese es uno de los grandes como consejos que me gustaría darles. Y no sé si te gustes pasar para acá ahora para que veamos esta de acá. Sí, pues sí, o sea, y en realidad es un esfuerzo increíble. Y lo de la composta está, o sea, es increíble. Sí, increíble. nos encantó esa experiencia porque incluso sentimos que era más eficiente incluso que la lombricomposta, porque en el caso de la lombricomposta después tienes que ver cómo separas y además tienes algo que solo es un ingrediente, ¿no? Claro. Y aquí ya teníamos todo el sustrato que estaba pasando en tiempo, ahora sí que en tiempo real, ¿no? Entonces, sí, eso lo queremos retomar, ¿no? Sí, pues está increíble. Pueden incluso transformar, por ejemplo, una de estas en compostero y cultivar sobre otra, ¿no? También otra cosa que veo, que también yo tuve ese problema muchísimo cuando estaba con mis primeras mesas de cultivo, es la profundidad. Si bien es la profundidad que recomiendan como en la literatura, que son 15-20 centímetros más o menos,
lo cierto es que como es composta, mientras se van degradando los nutrientes, va perdiendo profundidad, ¿no? No sé si les pasó eso. Sí, sí, aquí o sea, esto estaba al ras. Justo. Cuando decidimos empezar a sembrar estaba al ras. Justo. Ya no pudimos mantener esa... Sí, claro. Sí, se va por un lado apelmazando, por el otro lado también vas perdiendo nutrientes por lo que me platicabas de cuando se riega. Y también está la parte de que pues la misma materia orgánica se va y las plantas también van chupando nutrientes, ¿no? Claro. Y entonces pues sí, o sea, la literatura recomienda esta profundidad, pero no siempre es lo mejor. Entonces, pues sí, la verdad es que sumarle unos 10 centímetros extra de maceta, Ah, claro. aunque pierdan espacio de cultivo en el centro, les puede hacer un paro. O si no, también pueden poner guacales polleros, ¿no? Que también hay en la Merced. Pues los puedes conseguir pepenados de los rotos Claro. o los puedes comprar por 60 pesos, ¿no? Tampoco está tan mal. Entonces, pues podrían poner, yo creo que aquí cabe perfectamente uno y yo creo que les caben hasta 3, ¿no? Ujú. Y pues Para sí, ganar altura. ajá, ganas altura y lo que sí estaría bueno sería que les pusieran unas ménsulas en la parte de los recodos, ¿no? O que con las mismas tablas corten unas a 45 grados y ya eso les sirve para que no vaya a bailar tantito la mesa, ¿no? Sí, que bailan. O sea, Ajá, sí. porque todo eso también fue construido con pura reutilización, ¿no? Eso está increíble. No sé si nos quieras platicar un poco más de eso. No sé si tengas por acá alguna parte que nos quieras enseñar y en la que puedas hablar de eso. Por ejemplo, está lo del bagazo de café. Ah, claro. Sí, bueno, para nosotros el tema de la reutilización así que es fundamental. Ok. Incluso con todo esto que se habla ahora de las micorrizas, yo lo conecté con eso, ¿no? Porque justamente lo que hace este hongo es que está aprovechando los nutrientes que tiene a la mano, ¿no? Ajá. Hace que la planta pueda acceder a eso. Entonces, como que la idea era volvernos nosotros de alguna manera micorrizas de la ciudad, ¿no? Era Claro. como la idea, ¿no? Entonces Claro. empezamos a hacer esta pesquisa de empezar a observar. Redistribuir los nutrientes, ¿no? Exacto, o sea, qué tantas cosas están yendo a la basura por toneladas todos los días Claro. y que realmente podríamos estar aprovechando, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la madera, ciertas personas que estaban viniendo aquí a trabajar, pues ahora sí que recibieron este mensaje y dijeron, yo tengo madera en mi casa y no la estoy ocupando. Sí, Y entonces de repente empezó a llegar mucha madera claro. y ya nada más había que conseguir como pijas y traer un taladro y pudimos construir las camas. O sea, esa fue la experiencia con las camas, ¿no? Ok. Que no hubo que hacer una inversión más que de energía y de voluntad. Estábamos platicando un poco de la cuestión del pepenado y de recolectar de las micorrizas, ¿no? Exactamente. Sí, justo apenas hacíamos una experiencia hace unos días. Esta era tierra, digamos, ya muy erosionada. Ok. Y aquí ya hicimos ese experimento que fue agregarle este material que para nosotros ha sido una maravilla, Ajá. que las cafeterías las que tuestan el grano, generan este residuo. Ok. Y ellas lo que hacen es lo meten en una bolsa y así como lo meten a la bolsa, lo tiran a la basura, ¿no? Entonces Sí. lo empezamos a usar en un principio como una especie de acolchado, luego Ok. lo empezamos a agregar al sustrato, teníamos como cierto miedo de que fuera ácido, pero la verdad es que vimos que las plantas explotaban, o sea, no les afectaba porque además como es muy delgado se composta muy rápido. Claro. Y por otro lado estuvimos consiguiendo nopal, que ya ves que te venden el nopal ya sin espinas y todo Sí, eso. claro. Entonces, este residuo que queda, que se generan toneladas todos los días, Sí, pues también vienen ahí los nutrientes, ¿no? claro. Entonces, pues aquí ya se compostó, fíjense, aquí ya se compostó, Y quedan huele unos delicioso. residuos, huele riquísimo. Sí. Y además nos enteramos por ahí que la baba de nopal tiene un compuesto que se llama mucílagos, Ajá, justo. que es como una forma de hacer que la tierra tenga más capacidad de retener la humedad, ¿no? Entonces, este más o menos fue el proceso que seguíamos ahí. Ajá. Sí agregábamos materia orgánica diversa, que era lo que nos traían los papás de la comunidad, Ok. pero la clave estuvo en esto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y hojarasca, que en ese momento teníamos mucha hojarasca. Claro. Ahorita sí ya cuesta más trabajo conseguirla, ¿no? Sí. Entonces, Ahí es en rapidísimo. el- Este ejercicio lo hicimos el día domingo Ok. y esto estaba lleno de nopal, de pedacería de nopal y ¿De domingo para acá? de verdad, Madre santa. Ok. Sí. Wow. sí, Oye, está cañón, ¿eh? estaba lleno de nopal con sus espinas y todo y ya no está. Ya no, literalmente esto huele a tierra, ya, o sea, la parte del centro que está más humedita, ya huele a tierra. Y entonces este material al ser tan ligero pues le daba mucha esponjosidad, ¿no? Claro. Nos estaría faltando el mineral, pero pues lo que no queremos es estar generando este consumo de minerales que sabemos que viene de, Claro. pues, de las montañas, ¿no? Entonces
queremos ver cómo reemplazarlo. Pero mira, a ti que se ve que te estás clavado con esto, hay una señora que se llama Elaine Ingham. Esa señora es como crack de las compostas y de lo que habla es que hay minerales que son biodisponibles y minerales que no son biodisponibles, ¿no? Y lo que ella nos platica un poco es el tema de que en un pedacitito así, incluso de arena sílica así minúsculo, puedes llevar los nutrientes que va a requerir una planta por cientos de años, ¿no? Porque en realidad lo que necesitan es nitrógeno, fósforo, potasio, como de macronutrientes, ¿no? Y eso lo encuentras en la composta, lo encuentras en el oxígeno, bueno, en el aire más bien, el nitrógeno, básicamente con fijadoras de nitrógeno y con las bacterias y demás, ¿no? El resto de los nutrientes se disuelven a partir de las rocas que tienes y con la interacción de los microbios, las micorrizas, todo ese despapalle, va solubilizando esos nutrientes conforme se van necesitando. Y literalmente lo requieren por microgramos las plantas, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, no llega ni a los gramos, ni a los miligramos, ni nada de eso, ¿no? Son microgramos. El sodio que necesitan para su vida lo pueden encontrar en, literalmente, cuando tú tocas la hoja así del sudor que traes en la mano, ya es todo lo que necesita para su vida. Entonces, realmente con muy pocos minerales puedes suplementarlas de por vida, ¿no? Entonces, si tienes tierra negra, si tienes arenita... Les quiero enseñar otro experimento ahorita que comentas. Por favor, más bien. Aquí estuvimos justamente haciendo una composta. Ajá. Y esto empezó con arena de construcción. Ok. Esto sí ya lleva meses. Esto sí ya lleva como 3 o 4 meses. Ok. Y lo único que le estuvimos agregando fue hojarasca y estuvimos manteniendo la humedad. Ok. ¿No? Y pues, digo, creo que ahí va, ¿no? O sea, ya... Es que la arena de construcción sí tiene una bronca y eso yo lo aprendí hace relativamente poco tiempo. Si no, pregúntenle a Roy, metí la pata con mi taller. La arena de construcción y el mármol son de origen calcáreo, entonces eso le baja mucho el pH a este asunto y puedes literalmente llegar a tener problemas. O sea, se vuelve muy ácida la tierra, no, muy calcárea, muy básica. Ajá. Okay. Entonces la composta acidifica por procesos naturales y entonces puede ser que termines con un sustrato neutro, habría que hacer la prueba. Pero si te pasas de arena de construcción, mármol o marmolina, o todas esas cuestiones, puedes mandarla a Tasqueña, ¿no? Y puede salirte medio mal el asunto. Y sobre todo cuando todavía no hay una interacción biológica lo suficientemente fuerte, ¿no? Claro. Entonces si puedes investigarte el Elaine Ingham, yo creo que te va a gustar mucho, perfecto. Sí, me interesa la torfobiosis y todos estos temas. Sí. Y no sé si nos quieras platicar de la bicimáquina, que hace un rato la vimos, pero ya no platicamos fuera de cámara. Pues sí, como bien saben, en este espacio está acogida una comunidad educativa y, o sea, dentro de esta idea de... Lo que pasa es que no está completa. Ok. Ya no trajimos el motor, pero, o sea, aparte de la idea de inculcarles la reutilización y la conciencia, pues es no solo en el ámbito del cultivo, ¿no? Sino el gran tema que es la energía, ¿no? O sea, recursos quizás los tenemos, pero la energía es como el gran desafío al futuro. Entonces aquí se le monta un motor que automáticamente por la fricción con la llanta pues se vuelve un generador de energía eléctrica. Si gustan en otro momento podemos grabarlo. Y realmente fue muy fácil, con un pedaleo muy leve estamos generando energía para prender una luz, al mismo tiempo se puede estar cargando hasta 2 o 3 celulares. Ya dependiendo del tamaño del motor, pues son los voltajes que nos genera, ¿no? Yo ya en mi fantasía de permacultura ya me estoy imaginando aquí que tengan como un sistema de captación de agua de las mesas, todo lo que se les lixivia, y llevarlo a como una especie de molino y que tengan un tanque allá arriba y que caiga solito por gravedad otra vez, ¿no? Así. Sí. Entonces ya vengan los niños así y vean así las como botecitos de yogurt subir así. Estaría padrísimo. Sí, estaría increíble. Sí, no, y a ellos les encanta, o sea, cuando ven esto es así, quieren ver qué onda, o sea, como ellos tienen esta curiosidad, la idea es tratar de dirigir esta curiosidad para que vean que se pueden hacer cosas, porque justo el mensaje es que esta madera también estaba ahí estacionada y también la bicicleta, ¿no? Entonces ahora ya está teniendo una segunda vida, ¿no? Ok. Ese es el tema, no trajimos el motor, pero en otro momento podemos hacer la demostración y es súper fácil. Claro. No, sí, eso de ir, y este es de desecho, o sea, estaba, bueno, pues sí, ahorita la llanta está... Unos papás de la comunidad la tenían ahí, pues, como prácticamente...
bueno, no diría que un estorbo, pero no la estaban aprovechando porque justamente le faltaba cierto mantenimiento, ¿no? Ok. Entonces el único reto fue hacerla fija Ok. y ya después de eso fue facilísimo generar Qué energía eléctrica, muy, muy fácil. Sí, claro. Y Oye, sobre está todo que la increíble. pudimos pasar a una batería, ¿no? Porque si no, solamente cuando estás pedaleando, pues vas a Claro. tener. Pero ya la pasamos a una batería sin problemas. No manches, qué padre. Está increíble. Y pues también te quería felicitar por lo de la cascarilla de café. La verdad es que es un tip que a lo mejor y hasta ocupo, ¿no? O sea, porque Claro. está buenísimo. Yo lo que te iba a decir es que yo ahí en el huerto de mi casa tengo gallinas, ¿no? Y yo junté 26 costales de hojarasca, así, pero Sí. así súper retacados. Sí te escuché porque dije, wow. Sí, es todo un cohete, ¿no? Pero la cascarilla de café, la verdad es que esa es una de las maravillas de la ciudad y de lo que tú estás pensando. Llegan recursos de afuera todo el tiempo, ¿no? O sea, y si no los traen de aquí mismo de Veracruz, van a importarlo de Mozambique o les da igual de dónde lo traigan para seguir manteniendo a este monstruo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Sí, porque el desecho ya no les importa. Justo. O sea, y son toneladas diarias que se generan. Y no sé si gustes pasar tantito para allá hacia el germinador más o menos para ver qué onda. Y no sé si nos gustes platicar un poquito como cómo armaron esta estructura, su germinador y todo eso para darle continuidad a la entrevista. Claro, sí. Pues justamente fue la misma dinámica. Ok. Fue igual armando ahí con tablas que encontramos por aquí y por allá. Y teníamos un poco de malla sombra disponible. Entonces, pues sí, la idea era que esas plantas que se sembraran, pues en su primera etapa estuvieran un poquito más protegidas. Y de hecho también había un plástico en un momento dado, entonces sí se logró generar ahí un microclima, a pesar de que estábamos en la azotea, y realmente estaba funcionando. Realmente ahí estaba funcionando. O sea, muchas de las plantas que se sembró ahí, que fue incluso actividades con los niños, ya después pasaron a las camas de cultivo. Entonces, sí se logró un microclima con el conjunto de la sombra y el plástico. Aquí estaba funcional, no había que estar regando de más y todo estaba bien. Entonces, quizá también nos sirva esto de referente para ver de qué manera Sí, claro. lo podemos replicar en una escala un poquito más grande, ¿no? Justo Entonces, siguiendo con la onda de la pepenada, que a mí me encanta también, o sea, yo también me declaro pepenador. sí, sí, sí. Hay un grupo chido aquí en la ciudad que se llama Contaminantes Anónimos. Ah, Nosotros mira. deberíamos abrir el nuestro de Pepenadores Anónimos, ¿no? Sí, deberíamos. Y bueno, pues sí, lo que te iba a decir es que en las obras sale bastante malla sombra, ¿no? Y en el video pasado Santos nos estaba platicando de que él trabaja en una obra y se va a llevar casi 100 metros cuadrados de malla sombra. Entonces creo que si pudiéramos hacer esto mismo con básicamente todo su huerto, sobre todo ahorita que han perdido, entiendo que perdieron muchas manos para el apoyo del mantenimiento y demás, ¿no? Sí. Entonces mandar todo esto al centro, todo lo que es cama de cultivo al centro del huerto. Espero que nos pongan una imagen por acá de, incluso le El podemos poner antes las y el después. flechitas, ¿no? Así, Ah, sí. esto para acá y esto para acá y lo que está en el centro para allá, ¿no? Para que pudieran tener un buen microclima agradable para poder cultivar plantas mucho más, de una forma mucho más agradable, ¿no? Y Santos nos estaba platicando, Santos es un vecino de ahí de la Santa María, de donde es Alejandro y demás, ¿no? Y lo que nos platicaba es que él nota tremenda la diferencia de malla sombra a no malla sombra. Y antes de eso tenía como de este tipo de mosquitero. Y dice que todavía, o sea, ya había mejorado con el mosquitero y todavía le vino mejor con la malla sombra. Entonces sí, yo también noté una diferencia tremenda con mi malla sombra, ¿eh? Perfecto, vamos a tomarlo. Entonces yo sí se los sugiero. Y no sé si lo notaron con la que tiene la tela rosa encima. Ujú. Sí iba mejor, no tanto, fue la que más duró, no duró tanto. Duró un poco más, o sea, el hecho de que tenga color quizá ayuda a que pase menos luz, ¿no? Justo, Sí, justo sí, va sí. por ahí el asunto. Sí, sí, sí. Y según yo es ideal. Y O sea, no sería sé, negra, ¿no? O sea, la idea es que Ajá. sea negra y que permita un paso de luz más... idealmente sería entre 30 y 40% de malla sombra, pero cualquiera de cualquier obra te sirve, ¿eh? O sea, fuera de cotorreo es la onda. Y Perfecto. tienen aquí guauzón, no, ¿qué es? Es cenizo, ¿no? Es cenizo, ajá. Ajá. Sí. Cenizo, tienen unas carasoláceas chidas, tienen un poquito... ¿Es perejil o qué es esto? Ese... No, no es perejil. ¿Quién sabe qué sea? Ahí no es perejil, pero aquí sí hay Ya en flor. Este es perejil. Ah, qué chido. Este sí Guárdense es sus perejil. semillitas. Sí, no, ya, o sea,
esta primera etapa sirvió para generar banco de semillas de lechuga, Ujú, de brócoli, ujú, de cempasúchil, de cilantro, de perejil. ujú. Se me está yendo por ahí algo más, pero sí, o sea, eso pasó, ¿no? Qué chido. Sí, sí, sí. Oye, está increíble. Pues muchísimas felicidades, de verdad está Gracias increíble. por su visita y su No. compartir, ¿no? La experiencia, ¿no? Todavía nos hace falta una toma hasta allá. No sé si gustas echarle una campaneada para que vean la escala del tamaño de la diferencia entre, o sea, la distancia entre una parte del huerto y la otra. Mil gracias. Es que esa es la otra cuestión que también te quería platicar, que Tati y tú que estás hablando de permacultura, tienen sus sectores, ¿no? Está el sector 1, sector 2, sector 3. Y entonces yo creo que hace falta como echarle una buena cabeza a cómo planean organizar sus sectores aquí, ¿no? Y eso puede ser interesante porque les va a permitir ahorrar mucho tiempo. Ujú. Entonces, lo que yo hice en mi huerto, por ejemplo, es que tengo mi sector 1 se convirtió en las mesas más próximas a la subida a la azotea. Son las que más atención les pongo. Mi sector 2 se convirtió en todas las mesas que están alrededor, a la parte más próxima. Mi sector 3 es hasta arriba, tengo una nopalera gigante, entonces son como En 20 función de guacales. la atención que requieren, fuiste Ajá. separando. Exactamente. Y mucho más, o sea, porque en permacultura hablan de sectores y te los ponen grandísimos, ¿no? Aquí urbano, como tienes 10 minutos por la vida ajetreada de ciudad que tenemos, los sectores serían mucho más chiquitos. Claro. A ver, como puntualización para la gente que esté escuchando la entrevista, los sectores en la permacultura son como espacios que requieren determinada atención. Entonces, los lugares que requieren más atención serían el espacio 0, que sería alrededor de la casa, ¿no? Y ellos están hablando de un contexto rural. Entonces, sería el 0, que sería como alrededor de la casa, así a nada. Y son las cosas que ves todos los días, todo el tiempo, todo. El 1 sería como las cuestiones que sales a atender 4 o 5 veces a la semana, que les puedes poner atención diario, serían tus hortalizas, los animales como domésticos y así, ¿no? Y el sector 2 sería como las cuestiones que tienes como sembradas a más grande escala, como por ejemplo unos camotes, tu huertito, ¿no? Pero que no requiere como atención diaria. Y tu sector 3 sería como el equivalente bueno, puede ser también el 3 como tu equivalente el límite, que sería como tu campo grande, ¿no? O sea, maíz, trigo, etcétera. Y ya el 4 sería lo salvaje, o tu bosque de frutales también estaría en el 3, ¿no? Pero se modifica aquí en la ciudad por cómo vivimos, o sea, por cómo. Eso lo tienes que ir como meditando, ¿no? Y yo ahí tengo toda mi teoría, pero Perfecto. hasta tengo 2 tipos de sectores, ¿no? Mi sector 1, 2 y 3 para cuidado de casa y mi sector 1, 2 y 3 para recolección de materiales. Ah, Ajá. buenísimo. Ah, ya, ya, ya. Ya terminamos el recorrido aquí en general y pues nos gustaría aquí pues hacer un par de notas, ¿no? Cómo la diferencia de profundidad de la maceta o del contenedor pues hace una diferencia brutal en lo que uno puede tener o no puede tener, ¿no? O sea, el tamaño de esta planta de albahaca está increíble, las lechugas van muy bien y hace un ratito nos estabas platicando lo de la lechuga, que hizo un experimento increíble. Se trajo una báscula de joyero y en ¿cuántos gramos? Sí, lo que pasa es que, de hecho, estas lechugas son hijas de una lechuga que estuvo aquí en la primera fase, que cuando floreció realmente llegó a tener estas dimensiones su inflorescencia. Entonces estuvimos haciendo ahí la labor de estar acumulando la semilla y teníamos la duda de cuántas semillas había acumulado, ¿no? Entonces hicimos este ejercicio de pesar unas cuantas semillas con una báscula muy precisa. Hicimos este ejercicio, hicimos una regla de 3 y al final, al pesar todo el conjunto de semilla cosechada, nos dio un estimado de 15,000 semillas. Entonces sí, fue un dato muy, muy interesante. Está increíble, increíble, increíble. Y pues sí, miren el tamaño de esa sábila, o sea, está brutal. Y también por acá pues tienen el ejote morado. Y aquí previamente hubo jitomate. En ¿en esta serio? zona hubo jitomates y se dieron súper bien. Y por eso le pusieron el ejote, ¿no? Exacto, Justo. exacto. Como puntualización, justamente el jitomate demanda muchos nutrientes y el frijol
o todas las leguminosas pues fijan nutrientes de regreso al suelo, no devuelven. Entonces pues es un poco el ejercicio que están haciendo. Eso está increíble. Qué mentes brillantes. Y por acá hay un chayotito también. Sí, también en este Hermoso. ejercicio de contabilizar llegamos a pesar los chayotes en otro momento y 300 gramos más o menos un solo chayotito, ¿no? Wow. Sí. Y también aquí se ve pues, que está más cerquita, ¿no? Incluso donde hay agua. ¿Cómo riegan allá, Pues ejercitamos algún día con una manguera, Ajá. pero no nos fue muy funcional porque la manguera no tenía control en ese extremo, teníamos que estar como que desplazándonos Sí, sí, sí. para abrir y cerrar y aquí el agua tiene muchísima presión. Ok, Entonces terminamos haciendo un riego manual, así con Y la jícaras. tienen que traer desde aquí Sí, hasta era allá. desplazarnos con cubetas y Claro. regar. Sí, Ujú. no, eso es importantísimo. De hecho, se nota la diferencia en la mesa de cultivo de acá. Sí, claro. También, claro. Y también la sombrita, ¿no? Porque Claro. no le da el sol todo el día. Pues sí, eso ya sería como todo. No sé si nos quieras contar algo final, o sea, como para cerrar o algo así. Ah, bueno, sí, digo, dentro de estas experiencias, algo que nos llamó mucho la atención fue ver cómo llegaban los insectos, Ok. ¿no? O sea, apenas salía una flor de caléndula o, no sé, creció un maíz que en algún momento tuvimos y empiezan a llegar las orugas, empiezan a llegar los pulgones, llegan las catarinas. En un momento una lechuga, que la que estaba ahí, ya cuando estaba floreando, salieron una zona de pulgones. Y todos, no, ¿qué vamos a hacer? Y no sé qué, y pues más bien fue como que decidimos esperarnos. A los 2 días ya había una catarina ahí comiéndose. Sí, claro. Entonces, pues, eso era como de las mayores satisfacciones de esto, ¿no? Llegamos a ver las larvas de catarina en un momento dado. Ujú. En el caso de las mariposas, pudimos ver las orugas, pudimos ver las crisálidas. Incluso aquí tenemos el registro de que aquí nacieron mariposas, ¿no? Claro, Entonces ya andaban por ahí revoloteando luego, ¿no? Entonces, eso es como de lo más bonito de esto, ¿no? O sea, claro. pensar que se pueden generar estos pequeños oasis, Sí. pero sí es un esfuerzo muy, muy grande. Y también, pues, que los peques estén en contacto con todo eso está increíble, ¿no? Sí, claro, Sí, es una por supuesto. diferencia. Esa es la mayor motivación, de hecho, que esto se vuelva un hábito más que una cuestión de moda, turística o cualquier cosa anecdótica, que se vuelva un hábito. Ese sería el gran objetivo, pero pues sí hay un desafío muy grande ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Pues ya, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por vernos y pues estén pendientes de los siguientes videos.